Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leer y Coleccionar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos unos cuantos minutitos para entrar en sus dispositivos y hablar de lo que más nos gusta, que son los libros y los coleccionables. Y bueno, pues la recomendación para este fin de semana, para esta semana que viene, que va a empezar, hace, pues yo le calculo que igual como soy leyenda, por ahí de los mediados de los años 90, leí un libro distópico, un libro de ciencia ficción que me gustó mucho y que se llama 1984 de George Orwell. La verdad es que voy a volverlo a leer en estos días y de hecho también me voy a basar un poquito en lo que es el audiolibro, lo voy a estar mezclando porque ya hay muchas cosas que no me acuerdo de este libro. Pero hace unos días, y es a donde voy, y es el punto más importante, hace unos días empecé a buscar precisamente información sobre libros que yo hace muchos años había leído y que probablemente había unos libros de estos mismos autores que no había leído nunca. Y uno de estos libros es el caso precisamente de George Orwell, con un libro que se llama Rebelión en la Granja. Yo pensé que tenía el libro, lo estuve buscando y resulta ser que no lo tengo. De hecho, lo estoy tratando de conseguir. Ha de haber infinidad de editoriales que lo manejan, de diferentes precios además, pero yo ya quería ahora sí que leer el libro porque me llegó un video donde precisamente estaban hablando de la novela. Me pareció muy interesante. Me acordé que George Orwell escribió en 1984 y dije, lo tengo que leer. Lo estuve buscando, no lo encontré y dije, ya, vamos a ponerlo todo en audiolibro. Me puse a escuchar todo el audiolibro. Es muy rápido también de leer, son unas cuantas horas y la verdad es que me fascinó ese libro. Yo creo que comparto la misma emoción y el mismo gusto de Rebelión en la Granja que de 1984, en esa época donde yo lo leí. Rebelión en la Granja es una novela para reflexionar. Es una novela entre distópica, una novela además como de fábula, porque resulta ser que los protagonistas de esta novela son los animales de una granja. Ahora imagínense ustedes que estos animales de la granja puedan derrocar a lo que es los seres humanos, que los echen a la calle. Bueno, pues de eso se trata precisamente la novela. Es una sociedad donde toman el control todos los animales, los caballos, los burros, el perro, los gansos, las gallinas, los puercos, todos los animales de la granja empiezan a tomar un control. Pero no nada más eso, hay también una parte donde estos seres, estos animales, pues llegan a tener cierto pensamiento, ciertas aptitudes para poder pensar, razonar, leer, aprender, hacer sus propias cosas con sus manos, el poder también acondicionar la granja y lógicamente pues ya no vivir como esclavos, como lo que ellos según empiezan a ver que los humanos hacen precisamente con los animales, que son esclavos. A tal grado que en las pocas páginas resulta ser que hay esta rebelión contra los humanos, contra esos hombres que son, se puede decir que abusadores de los animales, que hasta llegan a ser los 7 mandamientos animales, lógicamente para poder hacer una sociedad donde ellos tomen completamente el control. En la novela te vas a encontrar con muchísimas cosas, desde operaciones militares de cómo empezar a derrocar a los humanos de esas granjas, todo lo que es pues fomentar lo que es el hecho de que como animales tienen que ser una sociedad en donde se puedan ayudar, donde puedan convivir, donde se puedan echar la mano los unos con los otros. Y la verdad es que es una novela que desde que yo la empecé a leer me dio gusto el hecho de que los animales tomaran el control y pudieran derrocar a los humanos. Todo esto, conforme va pasando la novela, yo me empezaba a emocionar, yo decía, wow, qué padre que
pasara esto, que los animales empezaran a pensar y que tomaran el control de todo. Me pareció algo así como escuchar o como leer El planeta de los simios, pero pues aquí la verdad es que todo, como todas sociedades, la verdad es que todo se empieza a desmoronar. Lógicamente, conforme más poder uno tiene, pues más control quiere tener sobre las otras personas. Entre más poder tengas, siempre vas a querer aplastar al más débil. Y este no es el caso diferente. Eh, Empieza una conspiración, bueno, es una novela donde empiezan a conspirar, es una novela donde empiezan también una zona de guerra contra los humanos. También hay muchas muertes en estas batallas. Como les decía, al principio me dio esa ilusión de decir cómo los animales pueden tomar el control de todo de ese poblado y querer a lo mejor empezar a comunicarlo con las otras granjas, el poder hacer lo mismo. Pero desgraciadamente, como toda comunidad, como toda sociedad, pues siempre el más fuerte quiere aplastar al débil. Y pues aquí no hay una razón para pensar algo diferente, sino conforme tú vas leyendo, todo esto que empiezan a construir se empieza a caer. Y al final de la novela, la verdad es que yo no me explico cómo el hombre llega a ser un animal o el animal llega a ser un hombre, porque todo esto, la verdad es que se destruye por completo, todo lo que habían construido, se empieza a desmoronar. Es una historia muy, muy profunda, es una historia que sí tienes que reflexionar, y la verdad es que creo que te deja un grato sabor de boca, te va a dejar muchísimas enseñanzas esta novela de Rebelión en la Granja. Y la verdad es que creo que es una de las mejores novelas en cuanto a distopía, ciencia ficción, fábula, te puedas encontrar. George Orwell, la verdad es que se sacó un 10 al momento de escribir esta novela. Tiene muchos años que leí, 1984. Hay muchas cosas que yo la verdad ya no recuerdo. Te podría decir más o menos el contexto general, pero no me acuerdo exactamente de los personajes, de lo que pasa probablemente a mitad del libro. Me acuerdo un poquito del principio, me acuerdo un poco del final, pero en cuanto lo pueda leer y también apoyarme con el audiolibro, porque pues como les había comentado en el video pasado, o en unos videos pasados, pues me vino ese bloqueo mental, ese bloqueo de lectura, que no podía sacarlo. Tuve que empezar a leer algunos cómics, tuve que empezar a leer cosas muy, muy, muy pequeñitas, empezar a ver también documentales. Voy a hablar un poquito también de documentales que les voy a recomendar, que la verdad vale muchísimo la pena. Pero la verdad es que George Orwell con Rebelión en la Granja es una novela que tienes que leer. Son muchísimos personajes, eso sí, pero conforme vayas leyéndola, te va a enamorar cada uno de esos personajes, te los vas a grabar en la mente, y la verdad es que no es necesario que los escribas al final del libro o en un papelito, porque todos esos personajes, la verdad es que son importantes, pero te los vas a grabar en la mente. A lo mejor no por el nombre, sino por la especie, pero la verdad es que es una belleza de libro. Así es que, pues lo único que yo podría decirte es de que, no sé, los grandes poderes, te puedo decir que están dominados por animales. Entonces, no se sabe si los animales son humanos o los humanos son animales. El problema es de que en esta sociedad en la que vivimos, la verdad está tan fracturada, está tan deteriorada, que yo creo que este tipo de literaturas te va a hacer pensar, te va a hacer reflexionar, y probablemente te haga una persona con una visión un poquito diferente a lo que a lo mejor eres o pudiera ser en un futuro. Así es que lean
Rebelión en la Granja de George Orwell. Y si pueden leer o ya leyeron también 1984, léanla, y en el próximo video, si yo ya lo acabé de leer, se los prometo que les hago un video para volvérselos a recomendar. Así es que cuídense muchísimo, un gran abrazo desde aquí, desde México, y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien y chao.